¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa de un nuevo espacio que sumamos aquí en el Provincial Radio, que se llama La Argentina que necesitamos, ¿eh? Y el nombre de este programa surge a partir de quien es el responsable precisamente de este encuentro, el dirigente gremial y político Julio González Infrán, que tenemos el gusto aquí en el Provincial Radio con Ricardo Farradás, con quien les habla, con todo el equipo, de sumarlo para que nos acompañe de manera semanal con distintas reflexiones. Se irán sumando además invitados a lo largo de los próximos programas y demás para hablar sobre este concepto que es la Argentina que necesitamos. Así que por lo pronto, darle la bienvenida a Julio González Infrán aquí al Provincial y vamos a estar hablando, ya les diré en un minuto, sobre un tema más que interesante. Julio, bienvenido al Provincial, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Muchas gracias por este espacio y bueno, espero contribuir con mis ideas a nuestro país. Julio, usted es un dirigente gremial del sector marítimo fluvial. Se está hablando mucho en estos tiempos, incluso hasta metido en la campaña electoral, en algunos casos muy por arriba, en otros por ahí con un poquito más de intención de trabajar sobre el tema, pero se está hablando mucho de la hidrovía en la campaña electoral y hasta hace algún tiempo para acá también. Y en este último tiempo, en estas últimas horas, ha surgido una cuestión, un problema que está vinculado con el peaje, el cobro de peaje tanto a Bolivia, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, y que, digamos, pone el tema sobre la cuestión. Em, ¿Qué análisis hace de este tema? Nos gustaría, de alguna manera, usted que conoce sobre esta cuestión, que utilizando el término desnudar la hidrovía, que nos ayude justamente a conocer aspectos que por allí no son muy conocidos y que muchos hablan, como en muchas cuestiones en este país, sin saber lo que dicen, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que decir sobre esto es que es un botón de muestra de la incapacidad política de la gestión de este gobierno. En primer lugar, porque la hidrovía Paraná-Paraguay es un acuerdo de transporte internacional. La hidrovía no es una decisión exclusivamente de la Argentina. Hay un acuerdo de transporte que se hizo, que se firmó con ministros plenipotenciarios, hay pactos preexistentes sobre este tema, y se generó una institución que se llama el Comité de Hidrovía Paraná-Paraguay, como una comisión administradora. Esto es una experiencia ya que viene también de Europa con el RIN, una comisión administradora para ir trabajando, que se reunía permanentemente, para ir trabajando sobre la problemática de cada vez el mejor funcionamiento de esta hidrovía, que se hizo con el concepto del desarrollo regional, donde participan los 5 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. eh, Son los 5 países que participan en este acuerdo de transporte de hidrovía Paraná-Paraguay. Es decir, es un ente jurídico avalado por una ley nacional, donde nosotros nos juntamos con estos países para desarrollar el transporte marítimo, el transporte fluvial en el río Paraná-Paraguay fundamentalmente. ¿Qué pasa? Esta hidrovía, al principio, durante el gobierno de Menem, se hizo una licitación internacional, se hizo cargo una empresa, Yandenur, en ese momento, extranjera, porque ganó la licitación para hacer el mantenimiento de la hidrovía, es decir, mantener el canal, porque el río se llena todos los días con arena, con sedimentos, y tener un balizamiento adecuado. Hasta ese momento la hidrovía estaba hecho de Santa Fe al sur, hasta eh, Uruguay, hasta Nueva Palmira, esa trayectoria. Inclusive se creó un registro de armadores que trabajaban dentro de la hidrovía, para que tengan los beneficios que generaba este acuerdo. Como se hizo con el sistema de peaje, el gobierno no puso un mango en todo esto. El gobierno creó las condiciones
se hizo la licitación y el costo y el mantenimiento de esa hidrovía la pagaba el usuario, como se paga en casi todos los peajes. Por ejemplo, la ruta Mar del Plata, que está mantenida y concesionada también por un sistema de peaje, cada que vos la usás, la pagás. Solamente el usuario de esa hidrovía pagaba. Y Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, utilizaban la hidrovía de Santa Fe al norte y pagaban, sin ningún problema, nadie protestaba por eso. Cuando el gobierno de Cristina decidió, por decreto, ampliar la hidrovía de Santa Fe hasta Confluencia con costo al Estado, bueno, nadie dijo nada, Argentina tomó esa decisión, nadie dijo nada porque no tenían que pagar, porque se hacía cargo el Estado argentino. El primer error político importante que se comete, porque en realidad lo que se tendría que haber hecho es ya, al estar armado un comité de hidrovía Paraná-Paraguay, que ese comité se haga cargo de la problemática, de la licitación, del problema del desarrollo de esa hidrovía en ese sector. En primer lugar, no se hizo ese problema. Después, ¿qué pasó? Cuando asume este gobierno, fundamentalmente en este último periodo, este gobierno, ante la necesidad de plata, decidió manotear la caja de la hidrovía. Esa caja que significaba el pago del peaje, dice, no, no lo va a cobrar más la empresa, nosotros vamos a cobrarlo y nosotros vamos a subcontratar a una empresa para el mantenimiento. Y por eso se demoró en esta discusión si se estatizaba, si se privatizaba, se demoró como casi 2 años la nueva licitación después que venció la concesión que tenía vigencia en ese momento. Entonces, el Estado ahora cobra el peaje y paga a un tercero para que haga el mantenimiento. ¿Y qué hizo? Puso también un precio, un peaje de Santa Fe al norte sin consultar con los demás países. Es decir, el gobierno argentino cobra un peaje sobre una hidrovía que tiene que compartir con las otras provincias, los otros países de acuerdo al transporte. Lo primero que ocurrió acá es que generó una protesta por una cuestión de aumento de costo, entre comillas, de los armadores del transporte de la carga. Pero antes no protestaban cuando tenían que pagar la hidrovía a una empresa privada que mantenía el río. Ahora protestan porque es el Estado argentino el que cobra. Entonces le encontraron la vuelta y ahora se le pararon de mano diciendo que no quieren pagar nada, y empieza el problema a malinterpretar artículos que son bastante claros, igual en el Acuerdo de Transporte y Hidrovía Paraná-Paraguay. Es decir, la impericia de nuestra Cancillería y de nuestra política internacional con respecto a la hidrovía es que nos está llevando a un conflicto que, de no tener solución razonable, puede ocurrir que hasta nos obliguen a nosotros retirarnos de ese acuerdo. Es decir, desmantelar todo el sistema de hidrovía. Hay que entender bien esto. Algunos, bastante ignorantes, hablaban cuando se planteó el tema del radiobalizamiento, que si lo hacía una empresa privada íbamos a privatizar el río. Bueno, concepto totalmente erróneo, nada que ver. En realidad es una concesión de servicio. Es como decirle a una empresa, che, haceme de vuelta el asfalto de la ruta y cobrar por peaje. Yo no tengo plata, lo haces con tu inversión y vos te recuperás de esa inversión a través del peaje. Este es un problema del concepto. Nosotros, la licitación se tendría que haber hecho, ya sea para una empresa internacional o una empresa nacional, abierta, que gane el mejor, bajo las condiciones que ponía el gobierno, qué debe hacer el concesionario para mantener esa hidrovía, y el peaje lo tendría que haber seguido pagando el usuario. Porque en la Argentina, además, una realidad objetiva, no tenemos draga, no tenemos estructura, no tenemos equipamiento, no tenemos nada. Por eso
Yo decía en aquella época, lo importante no es discutir quién draga el río. Acá lo importante es discutir quién transporta la carga en la hidrovía. Si nosotros no tenemos barcos. Nosotros no tenemos barcos. Entonces, toda una confusión. Gente de izquierda con ideas extrañas metió mano en este asunto. Y hoy tenemos un problema que ya puede acarrear mayores problemas que beneficios si no tenemos una política coherente para sentarnos a conversar con los países integrantes de la hidrovía, ponernos de acuerdo a ver cómo va a ser el costo del mantenimiento de esta hidrovía. Sí, está más que claro y aparte, por sobre todas las cosas, en definitiva hay un acuerdo firmado que hay que respetarlo y que evidentemente esto es lo que no se está concretando. ¿Se puede llegar a un acuerdo, no un acuerdo, sino a que efectivamente se ponga en práctica el funcionamiento correcto de la hidrovía, teniendo en cuenta que no tenemos barcos, teniendo en cuenta que estamos cobrando un peaje a otros países cuando lo estamos integrando todos? ¿Ve posible esa cuestión? Claro que esto se puede resolver y se puede revertir. Lo primero que hay que separar dos cosas. La cosa es la hidrovía como una infraestructura internacional, una infraestructura de acuerdo internacional, y otra cosa es que la Argentina no tenga barco por una política propia. ¿Por qué no tiene barco la Argentina? ¿Por qué es negocio para Paraguay tener todo el transporte o para la propia Bolivia tener transporte fluvial o para el propio... Y para Argentina no es negocio. ¿Cómo es el problema? Nosotros no tenemos barcos porque hay una política impositiva totalmente desastrosa en Argentina. Nadie puede invertir en una unidad porque no sabe si va a conseguir los dólares necesarios para financiar. El costo de financiación es enorme y una vez que el barco se ponga a funcionar, la política impositiva, impuesto a la ganancia, ingreso bruto, todo tipo de impuestos sobre la bandera. Fíjate vos, la bandera tiene 75% de presión impositiva, nuestra bandera argentina, contra un 35% que tiene, por ejemplo, una bandera de otro país como sería Paraguay o Bolivia. O sea, hay una diferencia enorme desde el punto de vista impositivo. Entonces, uno de los acuerdos que dice la hidrovía, uno de los artículos del acuerdo de la hidrovía es establecer las mismas condiciones para tener igualdad de oportunidades para la competitividad. Igualdad de oportunidades para la competitividad. Esos son los acuerdos que tienen que hacer los países, establecer una igualdad de derechos, obligaciones sobre el transporte para que sea nada más que competitivo en la eficiencia y el servicio que puedan prestar. Bueno, eso no ocurre con nosotros. Nosotros ya, del momento que el paraguayo, por ejemplo, carga combustible libre de impuestos en Argentina y el argentino carga combustible con todos los impuestos, ya no tenemos igualdad de oportunidades. O sea, lo que no cumplimos con los acuerdos somos nosotros. Y la Argentina no tiene barcos, ni va a tener, en la medida que se mantenga esta política de generar ingresos fiscales sobre el aparato productivo. Fíjate vos, si para construir barcos nosotros somos más caros construyendo un barco en Argentina que construyendo un barco en Paraguay. El armador no puede invertir en Argentina porque le sale mucho más caro y prefiere invertir en Paraguay para construir una barcaza. Porque Argentina cobra impuestos sobre la chapa que se importa, porque nosotros no producimos chapa, y Paraguay no cobra impuestos sobre la chapa que se importa si van a producir barcaza. Estos son ejemplos que doy. Entonces acá, evidentemente, necesitamos una transformación fiscal muy fuerte, muy importante en el sector para hacer de alguna manera competitivo el desarrollo del transporte. Nosotros necesitamos el transporte, perdemos muchísima plata por no tener transporte propio. Te doy un ejemplo. Por año entran 4.200 buques de ultramar, según la Bolsa de Comercio de Rosario, a sacar carga de Rosafé. Entre 80 y 90 millones de toneladas de carga sale por esa zona.
Si de los 4.200 buques ninguno tiene bandera argentina, un 10% fuera de bandera argentina, nosotros podríamos facturar nada más que en concepto de flete 1.400 millones de dólares por año. ¿Por qué no tenemos el 10% de bandera argentina? Porque no es negocio ponerle bandera argentina a un barco porque terminan fundiéndose los armadores, no pueden competir. Esto es lo que hay que corregir desde la política, porque esto se corrige de la política. Y hay que poner en las zonas de vía navegable, en los lugares donde de alguna manera se tratan de estos temas, gente que sea capacitada, que entiendan de qué se trata, que no es lo mismo transporte marítimo que transporte fluvial. Y te voy a dar un ejemplo de experiencia. Una vez discutiendo en vía navegable, me entero de que habían hecho la licitación del canal de Santa Fe al norte sobre un buque de 120 metros de eslora. Y resulta que de Santa Fe al norte no hay más buques de 120 metros de eslora, hay empuje de 450 metros de eslora. Entonces, digo, ¿cómo? Y la prefectura me hace multa si yo me como una boya y me obligan a navegar en un canal diseñado para un buque de 120 y me autorizan a transportar 450 metros de hora. ¿Cómo es el tema? Bueno, el desconocimiento hace de que cometamos grosos errores, pero la falta de política es peor todavía, porque se genera todo este desastre que estamos teniendo en este momento con los países limítrofes. Mm, Está claro. Julio, ponemos un punto acá en el tema hidrovía. Vamos a seguir Sí. charlándolo en otros temas, si le parece, si quiere agregar algo más por ahí en esta primera charla y avanzamos sobre otras cuestiones. Bueno, perfecto, está bien. Eh, Eh, Hay un tema, eh, eh, nos metemos en la política, ¿no? Estamos ya metidos de bueno, lleno a lo que será la sí. elección general de octubre. Hay anuncios, un anuncio importante, rimbombante por estas horas es la eliminación del impuesto a las ganancias que propone Sergio Massa. ¿Es posible esto? ¿Qué opina? Bueno, yo creo que Massa está repartiendo lo que no tiene. Está haciendo la misma práctica política que han hecho nuestros gobernantes en la Argentina en estos últimos 20 años y por eso tenemos la inflación que tenemos. La inflación que nosotros tenemos es consecuencia de que los políticos han decidido repartir lo que no tienen, plata. ¿Cómo? Emitiendo sin respaldo. ¿Qué diferencia hay con la inflación de los países que nos rodean? Paraguay tiene casi 0% de inflación. Uruguay tiene 3-4% de inflación. Chile también. Brasil, 4-5% de inflación. Argentina, 120-150% de inflación. ¿Cuál es la diferencia entre los países si ellos emiten su moneda contra el dólar? Paraguay emite el guaraní contra el dólar, Uruguay emite su peso contra el dólar, la Argentina emite su peso contra el dólar. ¿Y por qué entonces la inflación de ellos es muchísimo más baja que nosotros anualmente? Porque nosotros emitimos sin ningún tipo de control. Nuestros políticos, como tienen la maquinita, han decidido fabricar pesos sin ningún tipo de respaldo para comprar voluntades políticas, para hacer no vivir en una burbuja que hoy está explotando por todos lados. Entonces, acá el problema es que más se reparte lo que no tiene. El impuesto a la ganancia es un impuesto coparticipable. Eso significa que para que él pueda eliminar el impuesto a la ganancia, tiene que haber acuerdo con los gobernadores. Y esta experiencia ya la tuvo el propio Macri. Hay que ver qué dicen los gobernadores de eliminar el impuesto a la ganancia y perder ese pedazo que le toca a ellos de ese impuesto en sus cajas, en sus reservas. Es decir, no es una voluntad del ministro de Economía o del candidato a presidente eliminar un impuesto de esa característica en forma personal, por decisión única. Está macaneando, está mintiendo, está repartiendo lo que no tiene. Yo creo que evidentemente cierra bien la figura que le dijo Cristina, es un fuliero. Bien, Julio, otra cuestión que tiene que ver con los anuncios de masa pasan por esta posibilidad de entregarle a los trabajadores, tanto públicos como privados,
60.000 pesos, depende el salario de bolsillo que tengan, incluso hasta se especula que en dos partes. Lo que no está claro es si la plata la pone el gobierno o la plata la ponen los empleadores. ¿Qué evaluación tiene sobre eso también? No, yo creo que los hechos concretos demostraron que quedó claro que la plata la ponen los empleadores y la ponen los gobernadores y la ponen los intendentes. Es decir, él no pone un mango, el Estado no pone plata prácticamente en ese acuerdo. Es decir, los gobernadores por eso se pararon de mano y le dijeron, no te vamos a hacer nosotros la campaña con nuestros fondos. Si vos querés que yo dé ese bono, me tenés que girar la guita. Y lo mismo está pasando con los empresarios. Los empresarios que ya tienen problemas con las paritarias, que están peleando con la paritaria, ahora se encuentran con que además de la paritaria tienen que ponerse 60.000 pesos más, pero la plata no se la entrega el gobierno. Es decir, está repartiendo plata, pero no la plata de él, no la plata de su tesorería. Esto es otra realidad objetiva y los hechos lo han demostrado. Este es el problema de estos políticos, se tienen que ir, porque son mentirosos, charlatanes y con su actitudes demagógicas están fundiendo a la Argentina. Sí, un concepto que está más que claro, ¿no? De hecho la gente lo ha demostrado de alguna manera en la última elección. Bien, Julio, la última consulta aquí en este espacio que insistimos, denominamos la Argentina que necesitamos, este espacio de Julio González Infran en este primer programa aquí en el Provincial Radio. Julio, ¿cómo ve el resto de los candidatos? ¿Cómo ve el tramo final de esta elección rumbo a octubre? Un poco lo que decía recién en la reflexión de Massa. La gente se ha expresado un tanto en torno a esto de que está como cansado de los políticos clásicos y evidentemente en la figura de Milei busca una alternativa, ¿no? Bueno, yo creo que acá hay un cambio de época, coincido con la gente que piensa de esa manera, porque por primera vez en la historia de la Argentina, en la política, la discusión se transformó en una discusión sobre la política económica. Fíjate vos que si algo ha hecho Milei, cambió el eje de la discusión política en Argentina. Cuando Milei empezó a hablar, a decir justamente de que la emisión de pesos, la cuestión de que el Banco Central era una herramienta de los políticos para financiar sus déficits en desmedro de las reservas y en desmedro de la riqueza nacional, y empezó a aplicar la cuestión económica y empezó a poner este concepto de para qué sirve el peso, qué significa el peso. El peso es justamente el instrumento que me da a mí el valor de las cosas, el valor de mi trabajo, el valor de mis bienes, el valor de mis ahorros. Si, si destruyen el peso, destruyen justamente esos valores, y esto es lo que está ocurriendo acá. Porque no es que el dólar se mueva, no, es el peso que cae. Esto es lo que hay que entender. Este déficit fiscal que hoy todo el mundo habla y que explican que son los que tienen que parar ese déficit fiscal, es el que hace que se mueva el dólar, se mueve el dólar, se devalúa la moneda y el dólar se mueve para arriba para nosotros, pero en realidad el dólar sigue siendo el dólar. Lo que se mueve para abajo es el peso. Bueno, este tipo de discusión en el debate político, la verdad que lo impuso Milei. Y, y yo creo que, por ejemplo, el aporte de Patricia Burley de haber incorporado a Melconian como candidato a ministro de Economía le aportó a ella también una posibilidad de discutir pampa pampa, diríamos, los programas y las propuestas políticas de Milei con el aporte de Melconian, cosa que no tiene Massa. Así que estos dos candidatos son los que de alguna manera están orientándose hacia un cambio en el futuro político de la Argentina. Nosotros vamos hacia un cambio bastante interesante, bastante importante. Y el peronismo lamentablemente está fuera de este cambio, así como viene este proceso.
Así que va a haber muchas novedades en estas elecciones y en los programas de gobierno que vienen. Sin dudas. Bueno, Julio, un gusto empezar a charlar estos temas. Vamos a seguir hablando sobre el tema hidrovía, como dijimos, seguramente en el próximo programa. Le contamos a la gente también que habrá invitados que se sumarán a la charla con Julio González Infran. En fin, tratar de ir en busca del eslogan o del nombre que tiene este programa, que es la Argentina que necesitamos, con estas ideas, ¿no? Que vamos conversando semanalmente con el dirigente político y gremial, el capitán Julio González Infran. Gracias, Julio, y bueno, espero se haya sentido cómodo. Este es el primer programa y lo iremos charlando de a poquito, iremos contando otras cuestiones y analizando otros temas en los próximos encuentros, ¿eh? Bueno, gracias. Y bueno, la Argentina que necesitamos es una Argentina desarrollada, una Argentina industrial. Más adelante vamos a ir explicando las distintas propuestas sobre estas cosas, ¿no? Un abrazo, gracias, Julio. Nos Gracias. reencontramos en nuestro próximo programa de la Argentina que necesitamos, aquí por el Provincial con Julio González Infran.